Y ahora, el editorial con Glatzer Tuesta. Bueno, más o menos como era fácil de imaginar, AG, es decir, Alan García, en medio del tremendo problema en el que estaba inmerso, es decir, en el ámbito fiscal, porque ya no controla el Ministerio Público y no tiene a su amigo como fiscal de la Nación y no tiene a fiscales que puedan ser digitados, pues no se iba a quedar de brazos cruzados, sobre todo después de que en una audiencia se determinara el fin de semana, el sábado en particular, de que le habían dado el impedimento de salida por 18 meses, lo que ya era, de alguna manera, el anuncio de lo que se le podía venir después, porque por lo habitual, cuando se toma una medida con esas características, lo que se hace es darlo por 6, 8, hasta 9 meses. Ya el hecho de que hayan aceptado un tiempo tan prolongado es porque más adelante podía haberse venido una medida mucho más restrictiva todavía. Pero Alan García no supo qué hacer en ese momento y después estuvo buscando o tratando de buscar algo que pueda terminar siendo una coartada para, como ya es su costumbre, y esto en Alan García es derecho constitucional, evadir la justicia, no afrontarla y cobardemente, como ha hecho en otros momentos de su vida también, evitar que se pueda llegar a profundizar sobre aquellos casos de corrupción donde claramente, por evidencia que se ha podido conocer en los últimos días, está de una u otra manera relacionado. Lo hizo, recordarán ustedes, en su comportamiento con la investigación que hizo la mega comisión que sacó adelante unos procesos de investigación sobre los casos de corrupción en la época del segundo gobierno de Alan García. Y él hizo todo un aparataje, desarrolló toda una estrategia para impedir que eso llegara a buen puerto, diciendo, como ha dicho hace ahora, porque además de cobarde, es claramente una persona que no es afín o no es amiga de la verdad. Dijo en ese momento, recordarán ustedes, cuando Sergio Tejada presidía esta comisión, que él no se corría y que él no era un llorón, que él no iba a presentar nunca un habeas corpus o alguna medida de amparo para tratar de evitar que la justicia avance. Recordarán ustedes. ¿Y qué hizo? Lloró, presentó la medida y, por cierto, la ganó, porque ahí donde se tuvo que dirimir había hermanitos, había gente muy cercana al circuito de impunidad de Alan García, que, como ustedes saben, en ese momento sí controlaba el Ministerio Público y sí controlaba parte del Poder Judicial. El juez Velázquez Zabaleta, que aparece en un audio de una manera protagónica con Inostroza Pariachi, hablando sobre los devengados por más de 1 millón de soles que le iban a otorgar a Aloy, preso en España, ex vocal supremo, recordarán ustedes, ese le dio la razón a Alan García. Y cuando esto pasó a una sala para que la comisión que presidía el señor Sergio Tejada mantuviera la posibilidad de no solo investigar, sino dar cuenta de lo que se había encontrado en torno al señor García en estas investigaciones, pues alguien muy vinculado a personas relacionadas con el partido del señor García terminaron sacándolo de cualquier posibilidad de mención siquiera en este informe. Así es como Alan García en tiempos recientes ha evadido lo que podía haber sido un avance importante en la lucha contra la impunidad en materia de corrupción, pero Alan García siempre ha, en ese sentido, jugado al margen, siempre tratando de evitar que ésta pueda ir hasta el fondo. Pues entonces no debería sorprendernos, no que se haya ido a la embajada o a la casa del embajador de Uruguayo, porque digamos eso no es un asunto que necesariamente en esa versión es como nos imaginábamos iba a ser el escape en esta oportunidad, pero de que algo iba a ser, sin duda. Ya sus frases altisonantes, sus adjetivos y su manera bravucona de reaccionar anunciaban que iba de todas maneras con un manotazo de ahogado buscar salvar el pellejo en una situación que cada vez es más complicada. Eso para poner una referencia no muy lejana del comportamiento del que hoy sin duda es uno de los políticos más contaminados y uno de los políticos más repudiados y, por cierto, uno de los políticos que
negativamente es calificado y claramente aparece como, según la percepción de la gente, uno de los más corruptos. Pero vayamos repasando otros hechos también del señor García en los últimos días. Hay que leer el libro de Pedro Cateriano, donde hay evidencia suficiente que da cuenta de su responsabilidad o vínculo con actos de corrupción en su primer gobierno y la manera también muy parecida a la que ahora está experimentando para escaparse de la justicia. Pero voy a, digamos, acortar un poco el margen hablando del tiempo, del comportamiento del señor García, que ha buscado en las últimas, diría yo, semanas y meses, entorpecer el avance de la justicia en el entendido de que su caso se iba complicando. Primero trató de acercarse, aproximarse a la gente de Odebrecht para evitar que estos pudieran dar la información y los testimonios que lo incriminaran. Y ahí parecía que en algún momento podía haber tenido cierto éxito. Pero si algo tuvo como ventaja el haber hecho las cosas con un orden realmente envidiable, es esta sección de operaciones estructuradas de Odebrecht, que todo lo administró con un resguardo y un orden, la verdad, que han ayudado mucho para las investigaciones hoy. Él podría hablar con algunos directivos, podría acercarse a sus amigos de Odebrecht para evitar o administrar sus dichos en torno a él, pero lo que no podía hacer, y eso es lo que lo ha terminado liquidando, es manejar el sistema encriptado que tenía Odebrecht, donde aparecían todas las operaciones ilegales que estaban vinculados a la oficina de coimas que ellos tenían, y por cierto, todo lo que en tanto documento se ha encontrado, que da cuenta de un hecho concreto en donde se ha podido ya demostrar sin lugar a duda que Alan García recibió por lo menos $100.000 de una conferencia, por una conferencia, y esta plata venía de esa caja 2. Es decir, él podría buscar una versión un poco más amigable a los directivos, cosa que tampoco ha conseguido, porque va a tener que hablar a propósito de lo que ya hay en estos días se ha discutido y se ha conocido. Pero además de ello, no ha podido controlar, por supuesto, toda la documentación que se generó en torno a la entrega de estos $100.000, y eso ha terminado dando cuenta del tipo de relacionamiento que él tenía con esta empresa, por cierto, corrupta. Pero, ¿qué tránsito, qué acciones concretas ha tomado Alan García en los últimos tiempos para tratar de impedir que la justicia pueda alcanzarlo? Primero, su argumento ha estado sostenido en dos afirmaciones muy generales. Una: yo no me vendí, otro sí. O sea, yo no soy corrupto, otro sí. A propósito de la situación, por cierto, complicada de Alejandro Toledo, del propio Ollantumala, de Nadine Heredia y del propio Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, el argumento de defensa de Alan García siempre ha sido: yo no me vendí, yo he actuado de manera correcta y honesta. Y el otro argumento que ha acompañado siempre su performance política, es decir, su desempeño sobre todo ante los medios de comunicación, es que él no corre, que él ha venido colaborando de una manera rigurosa con todos los llamados de la justicia. Pero con el transcurrir de los días y con el peso de la evidencia que hemos podido, a propósito de la publicación que hizo de Reporteros la semana pasada, pues el peso de la evidencia ha sido tal que ha descuadrado a Alan García en su defensa, y al no poder revertir lo que claramente ya iba en su contra y que tenía consecuencias legales, porque el impedimento de salida por 18 meses ya era una consecuencia de la difícil situación a la que él estaba arribando, pues ha determinado o ha querido o ha pretendido pues evadir la justicia, y ha ideado distintas formas, y la que ha considerado es la que mejor le acomoda es meterse a la casa del embajador de Uruguay para tratar de evitar que ahí le alcance la justicia, en un proceso de asilo político que, desde el punto de vista que se exprese en el espíritu que la convención que sostiene este tipo de tratados internacionales no contempla cuando tú estás sometido a la justicia, y cuando sobre todo has aceptado su jurisdicción, no has tenido queja alguna del comportamiento del sistema de justicia y has venido argumentando públicamente que no solo no te corres, sino que te sometes a ella. Entonces Alan García se ha sometido al sistema de justicia, y por lo tanto no debería ser factible o atendible que argumente que hoy hay una persecución, cuando él claramente sabe que todos estos procedimientos, por más difíciles o adversos que sean ahora a su propia situación, pues él ha finalmente sometido
o se ha sometido al mandato de la misma. Pero ¿qué cosa hizo Alan García para impedir, ya en el marco de este sometimiento claro que tuvo ante el sistema de justicia, pensando que por cierto lo podía controlar, hizo por estas últimas semanas? Recordarán ustedes que cuando le tocó el cambio de fiscal y José Domingo Pérez se hizo cargo de este importante caso, pues él empezó a reaccionar de una manera muy rápida, utilizando a los que hoy solo sirven para tratar de blindar y hacer una especie de trabajo de guardaespaldas de Alan García, o de chaleco de Alan García. Estoy hablando de Jorge del Castillo y Mauricio Mulder. Y lo presento en ese orden porque Mauricio Mulder ha sido más vinculado con la defensa de Alan García, pero en los últimos tiempos Jorge del Castillo ha querido recuperar eso que antaño era, digamos, su labor central para tratar de proteger al compañero y jefe Alan García. Ya cuando José Domingo Pérez se hace cargo de esto, sale Jorge del Castillo y lo empieza claramente a atacar. Recordarán ustedes que en algún momento dice que ha tenido una actuación desequilibrada, que es un fiscal que no está necesariamente en sus cabales, y plantea esta idea de que todos los que aspiren a ser jueces o fiscales deberían pasar por exámenes psicológicos para tratar de ver si es que estaban realmente en un estado, pues diría, emocional razonable, para tratar de, o para que pudieran administrar justicia debidamente. Ese era el argumento, y esa era una clara alusión a José Domingo Pérez, que con eso quería desestimar su participación en estos procesos de investigación que muy bien está sacando adelante. Gustavo Gorriti tuvo a bien, en un artículo que hizo en la revista Caretas, en responderle a Jorge Castillo, y tomando la idea decía, ¿por qué no aplicamos esos mismos? Además quiso darle pues un algo científico, dijo que esto se había probado en otros países y que había en ese sentido ya todas unas experiencias desarrolladas. Entonces Gorriti le dijo, ¿por qué no empezamos por los ex candidatos a la presidencia y los ex presidentes de la República para ver si pasan ese examen, en clara alusión al comportamiento ya, digamos, de Alan García, que en los últimos tiempos había alicaído, estaba tan alicaído que la verdad no generaba en el ámbito político ni siquiera una reacción seria. Pero entonces empezaron a atacar a José Domingo Pérez. Luego recordarán ustedes que lo recusaron en 3 oportunidades. Alan García recusó 3 veces a José Domingo Pérez. ¿Pero por qué hago esta explicación? Por 2 cosas que ustedes tienen que anotar, son importantes en lo que ha terminado siendo el desenlace y el interés de García de asilarse en Uruguay. Primero, que él estaba sometido al sistema de justicia y nunca, digamos, tuvo queja y articuló y puso a funcionar lo que legalmente es posible dentro de un marco de investigación: recusar o buscar que se inhiban jueces o fiscales. Es decir, jugó dentro del sistema y no le parecía que eso era una persecución, y recusó a José Domingo Pérez en 3 oportunidades. Ninguna de ellas fue aceptada, porque quienes tuvieron que discutir o resolver este tipo de incidentes pues claramente dijeron que José Domingo Pérez estaba haciendo lo que el encargo demandaba y lo que claramente la función de fiscal establece como, digamos, como acciones que hay que sacar adelante. Entonces, primero trataron de desacreditarlo, luego formalmente lo buscaron recusar, y luego el propio Jorge del Castillo, recordarán ustedes, a propósito de unos dichos de José Domingo Pérez en México, en el marco de una actividad académica, y cuando mencionó las guerrillas y todas estas cosas, inmediatamente Jorge del Castillo trató de desacreditarlo, llevando y convocando primero a una reunión de la Comisión de Defensa para buscar acusarlo de apología al terrorismo, con el claro interés de desacreditarlo al punto de que lo sacaran del caso. Claro, en complicidad, claro está, con el fiscal de la Nación, que ya en ese momento se sumó a esa campaña de prestigio contra José Domingo Pérez para tratar de evitar o de generar las condiciones para luego sacarlo de estas investigaciones. Es decir, ahí hay elementos muy concretos de que ellos ya venían mortificados por cómo avanzaban las investigaciones y sentían que tenían que entorpecerlas de una u otra manera. Luego, claramente, Alan García optó por la defensa de Chávarri, lo que en sí mismo significaba atacar a José Domingo Pérez, porque Chávarri evidentemente no quiere que él se quede en el cargo, y que lo que está
pensando es que en algún momento va a tener la oportunidad, que ha venido anunciando por distintos medios de comunicación, de sacarlo para tratar de beneficiar a quienes políticamente lo sostienen en el Congreso, que son los fujimoristas y los apristas. Es decir, se sumó a la defensa de Chávarri en el claro interés de sacar a José Domingo Pérez. Y luego inventó esta cosa totalmente no solo descabellada, sino tremendamente irresponsable, de que en el Perú se estaba cocinando un golpe de Estado. Es decir, primero hizo todo dentro del proceso, trató de secretar a José Domingo Pérez y después trató de vincular a José Domingo Pérez con el gobierno para tratar de generar un ambiente que le fuera favorable para después aducir o argumentar persecución política. Y eso es lo que ha hecho. Es decir, Alan García no solo está al final de esta historia, donde por supuesto los hechos apuntan a una probable responsabilidad en hechos de corrupción que el sistema de justicia tendrá que seguir investigando, lo han llevado a tomar esta decisión de buscar asilo en Uruguay. Siempre Alan García camino o con la pretensión de la impunidad que lo ha acompañado siempre, porque siempre cuando se ha tratado de investigaciones no ha respondido a ellas, sino ha tratado de evitarlas o boicotear cualquier proceso que en ese sentido haya avanzado de manera significativa, como la que se está haciendo en el Ministerio Público, por una sencilla razón: porque Alan García justamente y su partido no controlan el Ministerio Público, como sí lo controlaron hace unos pocos años, donde trataron de tapar y archivar al máximo nivel todo lo que le fuera posible para que después no pudieran ser abiertas esas investigaciones. Pero es tal el peso de lo que se ha venido descubriendo y encontrando y que está en manos del Ministerio Público ya, que a Alan García no le queda otra que hacer una ruta distinta a la que inicialmente seguramente hubiera querido. Pero no solo eso, ya en el marco de los últimos acontecimientos, cuando él regresa de España para someterse a una diligencia, a un interrogatorio que iba a sacar adelante José Domingo Pérez, él regresa, viene y dice que se pone a disposición. Y ahí suceden algunas cosas que a él le hacen pensar de que ya no puede controlar las cosas. La primera es que se suspende esta sesión porque Diario de Reporteros además publica esta información que es muy importante y que da cuenta de la ruta inequívoca del dinero que finalmente terminó en manos de García y venía del sector de operaciones estructuradas de Odebrecht por una conferencia que, ya saben ustedes, según la metodología de Odebrecht, era para quedar bien o llevarse bien con los expresidentes de la República. Es decir, era parte de toda la logística y toda la organización que ellos habían hecho para favorecer a quienes en algún momento fueron muy amigables con ellos también en la acción de obras o en todo el aparataje legal para que ellos pudieran, más allá de lo que correspondía, ganar a través de las adendas, por ejemplo. Entonces esa era la metodología de Odebrecht. Los pagos por las conferencias no es un asunto que tiene que discutirse en tanto si le debieron o no pagar tanto, en tanto si es que esto corresponde o no, más allá de que nos indigna a todos de que ese es el trato que le dan a un presidente frente al cual tenemos muchas dudas. No, sino que una de las metodologías que tenía Odebrecht, o parte de la metodología que tenía Odebrecht, era para mantenerse cercano con los expresidentes, les hacían dar conferencias y les pagaban de la Oficina de Operaciones Estructuradas. Esa es la línea de acción que hay que seguir en torno a las cosas y cómo se manejaron dentro de esta relación que claramente fue corrupta. Y cuando va el interrogatorio, se suspende, sale esta información de Diario del Reportero, e inmediatamente el fiscal pide que se le impida la salida del país por 18 meses. Y el juez se la da. Pero antes de que se la dé, García dice: yo me allano, no tienen por qué darme eso, yo me quedo gustoso los 18 meses. Además, no es un castigo para mí quedarme en mi país, y para que no pierdan el tiempo ya voy anunciando que me voy a allanar. Luego, al día siguiente, se va a la casa del embajador de Uruguay y empieza todo este proceso de asilo que espero yo no le den porque no corresponde, argumentando además persecución política que solo está en la cabeza de Alan García, y la realidad nos plantea un escenario totalmente distinto. ¿Qué cosa es lo que hizo cambiar de opinión? Si es que en realidad cambió o es que le estaba ya buscando allanar el camino para una decisión que va en la línea del comportamiento judicial del expresidente, que ha sido siempre tratando de garantizarse él mismo su propia impunidad. Entonces, esa es la secuencia, eso es lo que ha pasado. Él se sometió, dijo que no se corría, dijo que resaltó las virtudes, ¿no es cierto?, de poder colaborar para desestimar su responsabilidad en todo aquello que se le venía imputando. Pero sin embargo,
al final de la tarde decide hacer esta huida, como lo hizo en otros momentos ya, y no voy a dedicarme a reseñar eso porque ustedes lo saben bastante bien. Pero ¿qué significa? Son las 7:21 de la mañana, esto no solo en términos del señor Alan García, que claramente es un intento de evadir la justicia, sino la tremenda irresponsabilidad de hacerlo en un momento en el que podemos o puede él generar un incidente muy serio con el Uruguay que puede tener repercusiones internacionales también. Ya no solo hablo sobre su propia situación, que no aplica lo que él está solicitando ahora a manera de asilo político, porque la convención en esa materia impide que los imputados o los procesados puedan pedir asilo, sobre todo si esto se da en el marco de las garantías del debido proceso, cosa que está pasando en el Perú. Pero argumentar que hay persecución política en el Perú, que aquí se persigue a los opositores políticos y se les mete a la cárcel solo por oponerse al gobierno, es una tremenda irresponsabilidad que no solo es un problema de imagen para el Perú, sino que puede llevarnos a un conflicto internacional muy serio, y me parece que esto es un asunto que no debe ni Uruguay ni el Perú permitir. Pero no solo eso, sino que además le va a dar la mano con esto a otros que han venido argumentando persecución política y a quienes se les ha estimado esto, porque justamente eso no es lo que está sucediendo. Y por otro lado, lo que puede terminar generando a estas alturas es un pleito internacional muy serio que nos puede llevar a un litigio inclusive en la Corte de la Haya. Y a propósito de la Corte de la Haya, a mí me gustaría, por la experiencia y el papel que ha cumplido en ese diferendo que tuvimos con Chile, la opinión de Alan Wagner sobre lo que está sucediendo. Yo me imagino que él, que ha estado dirigiendo la comisión que él le encargó el presidente Martín Vizcarra para reformar la justicia, y que sabe perfectamente que no hay persecución política en el Perú, pueda salir claramente a decir eso, que no hay persecución política en el Perú y que sería irresponsable llevarnos a un pleito que puede terminar en La Haya, que él conoce bastante bien. Sería realmente magnífico que él pueda salir a dar su punto de vista especializado en esta materia. Lo que Alan García quiere correrse de las investigaciones y no ha tenido ningún miramiento en hacerlo a costas de un Estado que, con todos sus problemas, con todas las dificultades que ha tenido que afrontar, y después o en medio todavía de una crisis de corrupción muy seria, ha sabido encaminar algunas cosas. Es tan irresponsable Alan García que acusa a Vizcarra de ser un casi dictador por haber convocado el referéndum para que vote en contra de algo que la mayoría de los ciudadanos quisieran que pase, que se reforme el sistema de justicia, y entre otras cosas estos parlamentarios que están hoy en el Parlamento no puedan ser reelegidos. Y pese a que uno puede estar en contra de esa propuesta, no puede decir pues que viene de un interés de tratar de generar un ambiente dictatorial para favorecer a un gobierno y desfavorecer o desproteger a los opositores políticos. Esto realmente es una patraña, es un hecho vergonzoso. Alan García es realmente un personaje nefasto que ha hecho de la mentira un asunto casi constitucionario y de la cobardía un asunto que termina hoy siendo su principal característica. Vamos a escuchar brevemente lo que dijeron algunos actores de esta historia. Vamos a comenzar, y esto debe ser lo más importante, y por eso es que hay que cuidar a los fiscales que están haciendo muy buenas investigaciones en torno al caso Lavallato y a lo que Gustavo Gorriti ha llamado el caso Lavajuez. José Domingo Pérez dijo que por fin, y eso está bien, Alan García podrá ser investigado, porque se tenían elementos razonables para seguir esa pista. Lo dijo así el fiscal José Domingo Pérez. Es la propia empresa, al momento de entregar la documentación, que ha indicado de que toda esta operación ha sido estructurada, construida o confeccionada en forma retroactiva a través de contratos de prestación de servicios del 5 de abril del 2012 y recibo de pago de fecha 24 de mayo del 2012 por presunto servicio conforme a los correos electrónicos. No es el Ministerio Público quien viene formulando juicios sin evidencia. Por el contrario, hemos dado cuenta en la presentación de nuestro requerimiento de que ahora sí se le va a investigar como corresponde al ciudadano Alan García Pérez por haber recibido dinero de la empresa Odebrecht. Y dice el abogado de la defensa que se allana al pedido del Ministerio Público.
Bueno, efectivamente, el abogado y el propio Alan García dijeron que se allanaban al pedido del Ministerio Público. Y claro, lo que no le ha gustado a Alan García es tener a alguien como José Domingo Pérez que le diga, ahora sí, Alan García va a tener que ser tratado como cualquier ciudadano en el marco de una investigación tan grave por lavado de activos. Pero también, o inmediatamente, los defensores de Alan García, ya no los legales sino los políticos, salieron, por cierto, a buscar argumentar en torno a esta actitud descabellada del expresidente de querer argumentar de que en el Perú hay persecución política. Mauricio Mulder lo dijo en RPP de esta manera. Él comunicó al partido el día de ayer que tenía una información clara, fidedigna y precisa, en el sentido de que el día de mañana en la diligencia que iba a darse se iba a proceder a su detención. En función de ese criterio, el partido le recomendó resguardar su vida y su integridad y que proceda a un mecanismo de solicitud de asilo, como ya se ha dado a conocer. Resguardar su vida y su integridad en un país donde él ha tenido todas las garantías y hace poco ha manejado muchas cosas a su antojo. Realmente esto es un asunto que ya no solo, digamos, en el marco de una legítima defensa se puede hacer, sino que está generando un ambiente que tanto daño nos puede hacer y nos puede llevar a una confrontación internacional, de la cual vamos a hablar más adelante con especialistas al respecto. Y Rafael Vela, que es el coordinador del equipo especial que investiga los casos, o el caso Lavallato, desmintió, digamos, todo aquello que se viene argumentado desde la defensa de Alan García, que aquí se actúa, él ha dicho, de acuerdo a la evidencia que va llegando, se la procesa debidamente y se toman los recaudos que sean necesarios para que no se obstaculice la justicia. Vamos a escuchar al fiscal Rafael Vela, esto lo dijo ayer en Cuarto Poder. Se ha planteado un requerimiento de impedimento de salida del país del señor García Pérez por 18 meses, que es lo que ya se sabe y al cual él voluntariamente incluso se sometió, defraudando ahora procesalmente lo que es su propia expectativa y palabra. Su defensa legal, todos hemos asistido ayer a la audiencia pública, en donde claramente la defensa del señor García dijo que se allanaba voluntariamente a la solicitud del Ministerio Público y que le parecía razonable. El señor García se allanó voluntariamente, no expresó ninguna de las razones que ahora utiliza mediáticamente a través de su defensa y de la política, pero tratándose de aspectos estrictamente técnicos, en la audiencia evidentemente no dijo absolutamente nada ante el juez correspondiente. Bueno, efectivamente, es decir, hasta el día anterior se allanó, no habló de que estaba vulnerándose el debido proceso, inclusive dijo que era un honor y para él no era un castigo quedarse en el país 18 meses y mientras tanto estaba tramando ya él, como de costumbre, evadir la justicia. Son las 7:30 de la mañana, vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones, esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Hemos presentado el editorial con Glatzer Testa.